Universidad Pública y Memoria, 40 años de democracia en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. En este emocionante ciclo, exploraremos los hechos que han marcado la trayectoria democrática de una de las facultades más antiguas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de los episodios, vamos a recorrer la historia desde 1983 hasta el presente de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, institución clave en la formación de profesionales técnicos y científicos y la construcción de conocimiento ligado a las demandas de nuestra región. A 40 años de la restauración democrática de nuestro país, reconstruiremos la memoria de la FIO a través de protagonistas de las diferentes etapas. Mi nombre es Olivia Orsatti y este recorrido está por comenzar. En este segundo episodio de Universidad Pública y Memoria, conoceremos qué aspectos caracterizaron la vida universitaria durante gran parte de los años 90. Durante esta etapa, la institución consolidó nuevos estándares en la formación académica y el desarrollo científico vinculados a la formación docente en investigación, la revisión de los planes de estudio y el desarrollo de nuevas competencias profesionales. A través de distintos programas, se equiparon laboratorios, inauguraron edificios y el trabajo en el territorio fortaleció la capacidad de la institución para nutrir a la región de profesionales. Los dos primeros mandatos del ingeniero Fabián Irázar como decano de la Facultad de Ingeniería se desarrollaron consecutivamente entre 1992 y el año 2000, en principio acompañado por la profesora Nora Eiler como vicedecana, y en un nuevo periodo secundado por el ingeniero Marcelo Espina. Años donde había una transformación en el país y nos encontramos en una necesidad de también estructurar la facultad, porque hubo un proceso, yo diría desde el gobierno nacional, que indujo a las universidades a través de distintas cuestiones, que era una nueva ley universitaria, y esa ley universitaria iba a tener algunas cuestiones que eran como la acreditación de carreras, el uso de nuevas carreras, y fundamentalmente había una medida de la eficiencia universitaria a través de distintos indicadores, entre ellos la investigación, los graduados, la cantidad de docentes, y ese fue un momento donde se repensó. La facultad era una facultad que había nacido ya por 1970, había transcurrido toda la época de democracia incipiente y dictadura, y finalmente había llegado a la normalización, pero seguía teniendo las mismas carreras y prácticamente los mismos objetivos. Entonces ahí se hace un plan de desarrollo bastante importante que tenía que ver con aumentar el número de alumnos. Teníamos nada más que 500 alumnos en ese momento, y el otro era hacer que la investigación, que era incipiente, tuviera una gran. Entonces había como una idea de modernización de los años 90, Quizás algunas cosas salieron bien y otras perduraron y otras no tan bien, y fueron corregidas con el tiempo. El ingeniero Irázar resalta los signos distintivos de esta época, atravesada por la reforma constitucional de 1994 que consagró la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales y la ley número 24.521 de educación superior. La normativa reglamentó el funcionamiento de las universidades nacionales a la vez que incorporó mecanismos de evaluación externa, acreditación de la calidad e instrumentación de mecanismos de financiamiento. Hubo mucha oposición al arancel en su momento, todo eso. Nosotros considerábamos que la visión, de las grandes universidades, que fue incluida en la ley, nos dejaba a nosotros fuera de las posibilidades, Las universidades regionales pasaban a ser un problema prácticamente provincial o una cuestión de ese tipo. Eso, cuando se logra
la acreditación, que eso fue consensuado por todos los partidos y todas las universidades estaban de acuerdo, que se vio que la verdad que no era que eran una diferencia abismal entre el egresado de las grandes universidades de Argentina y las regionales. Entonces, eso también fortaleció a la universidad. Fue muy importante acreditar las carreras y que había gente que investigaba y que había gente que tenía, que había biblioteca y que había laboratorio de informática en ese momento. Hoy cosas que prácticamente son sin la importancia que tenían en ese momento, y que había también carreras que estaban destinadas a un profesional que podía competir en la región, podía competir en el país y podía también salir al mundo y ser competitivo en ese, digamos, ser profesionalmente apto. A nivel UNICEN, en la etapa comprendida entre 1996 y el año 2000, el agrimensor Carlos Nicolini renovó la representación de rectorado, acompañado en este nuevo periodo por el doctor Eduardo Míguez como vicerrector. El contexto económico no era el ideal. Sin embargo, la Facultad de Ingeniería apostaba a la vinculación con el territorio que le dará nuevo impulso a la actividad universitaria de la región. La parte de extensión siempre había estado ligada a lo cultural, se había empezado con las asociaciones con el municipio, en su momento, en las primeras gestiones de la democracia y todo eso, y bueno, y después se generó la oficina de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Tecnología. Es decir, la idea no era que la extensión era que los universitarios salíamos a decir lo que sabíamos a la sociedad, sino el concepto más moderno donde nos nutrimos de lo que necesita la sociedad para nosotros también aprender y devolver en ese sentido. Y bueno, ahí se creó la Secretaría, la CEBIT, que en esos primeros años fue un poco discutida, ¿no? Pero bueno, hoy sigue funcionando en ese momento. Yo creo que forma parte de una concepción, de una concepción de la acción de la universidad. La Secretaría Académica es indiscutible, la CEBIT era discutible en su momento, hoy creo que es indiscutible, y después está la Secretaría de Investigación y Posgrado, que cuando los posgrados aparecieron se fueron creando y siempre estuvieron presentes, y hoy tenemos un gran número. Es decir, yo creo que la visión que se tuvo en esos momentos, que no fue personal, vuelvo a insistir, yo simplemente conducía un grupo que pensaba en que había que modificar estas cosas, y estaban ahí muchos de los actuales profesores y mucho consenso también, porque fue una época de perder elecciones, de ganar, de discutir y de consensuar, ¿no?, a dónde ir. Y bueno, eso creo que nos permitió despegar en ese momento y hoy ocupar una de las posiciones importantes. A la oferta académica de la FIO, detallada en el primer episodio, se le suman durante esta década las carreras de pregrado, Tecnicatura en Electromedicina y Analista en Organización Industrial, que será la base de la actual Ingeniería Industrial. Además, se suma la Tecnicatura y la Licenciatura en Alimentos, carrera que se dicta en las 3 sedes de la universidad, y se crea la Maestría en Tecnologías y Construcciones del Hormigón, única en su tipo en el país. Norma Ercoli fue una de las primeras graduadas de Ingeniería Civil en 1979. La ingeniera forma parte de la generación de profesionales que dotó de musculatura UNICEN a la planta docente, hasta esa época conformada en gran parte por docentes viajeros de otras universidades. Me di cuenta que mi vocación iba por el lado de la docencia, que estaba en el momento adecuado y en el lugar adecuado para hacer una carrera docente y para ofrecer lo que la facultad me había dado en forma, ¿no es cierto?, como alumna. Y un recurso como el mío había muchísimo. Yo podría replicar prácticamente todos los que son de mi edad que han estudiado en la FIO y que se incorporaron como docente. Una carrera de similares características, con un desafío enorme y una política institucional para remarcarla, que se afianzó mucho en los 90 a partir del decanato de Fabián Irázar, que fue
el estímulo para que se formaran recursos propios en las materias más avanzadas de las carreras. A medida que uno se va formando y que tiene más conocimiento, más solidez académica, eso se retribuía a nivel de lo que era la formación de los profesionales, lo cual para mí siempre fue un compromiso. Porque uno tiene que entender que está formando un profesional que va a salir al medio productivo muy competitivo y que si algo lo tiene que distinguir es que precisamente tenga un nivel de conocimientos actuales. Fabián Irázar nos convocó en el decanato para decir que la idea era generar un posgrado, una maestría en construcciones, el título en tecnología y construcciones de hormigón, que se empezó a dictar a través de un convenio con el ingeniero, ya ahí nomás, ¿no? En el 95, con un convenio para nuestra parte específica de estructura que tenía créditos de la Universidad Nacional de Tucumán. Eso yo creo que para el grupo de docentes que lo estábamos haciendo del área de estructura fue algo, pero un despertar. Las clases con el doctor Etze, las clases con el doctor Ambrosini, con el doctor Galíndez, que venían de la escuela de Danesi, pero habían estudiado posgrado afuera. Y claro, nos plantearon unos desafíos desde el punto de vista estructural, de la ingeniería estructural del momento. Bueno, y ahí empezamos. Y tenemos que armar un grupo de investigación. Y tenemos que generar en el área de estructura. Y ellos nos daban los puntapiés porque decían, acá hay conocimiento, acá hay gente que tiene ganas de hacer. Y ese apoyo institucional fue importantísimo. En el área hubo un crecimiento notable. En 1999, tras 2 mandatos del justicialista Carlos Menem, resulta elegido presidente de la Nación el radical Fernando de la Rúa. A raíz de la crisis económica, política y social que atravesaba la Argentina, y por primera vez desde la vuelta de la democracia, un presidente no iba a completar su mandato. La crisis alcanzó todas las esferas de la vida, incluso la universitaria. La facultad siempre ha defendido, y la universidad también, la Universidad del Centro, la universidad pública y sin arancelamiento. En ese sentido, yo creo que los pronunciamientos han sido muchísimos. Eso se logró, tuvo fuerza. Cuando nos quisieron recortar los presupuestos, también hubo, ¿no es cierto?, una reacción, creo que muy bien planteada, ¿no?, de lo que tenía que ser la defensa de la universidad. Y nosotros acá, en particular en ingeniería, yo te diría que la década del 2000 pudimos atravesarla porque también hubo una decisión institucional de política de gestión de seguir haciendo, con los recursos que se tenían, pero como me parece que el recurso humano, que voy a sumar docentes y no docentes, estaban muy comprometidos con que la institución pudiera seguir ofreciendo lo que venía ofreciendo y no dejar de crecer y afianzarse. Yo creo que ahí estuvo una batalla ganada muy importante, muy importante. Y que eso permitió después logros de consolidación en toda la década del 2000, 2010 y más, en donde ya ahora los doctorados, todo lo que es el afianzamiento del vínculo con la sociedad, pero ha crecido enormemente, lo cual a mí me da una satisfacción enorme, enorme. O sea, uno siente que realmente aquellos visionarios del 69 que empezaron, todo lo que hemos sumado, porque ahora hay un recambio generacional en la planta docente. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos el grupo de los jubilados de la FIO, y somos muchísimos docentes que empezamos la primera hora y que se replica en todas las áreas. Y que cuando nos juntamos, estos temas surgen siempre. Estos son recuerdos, las anécdotas de nuestro paso por la facultad. Es una cosa que está siempre presente. Y uno dice, bueno, claro, ¿qué se logró? Se logró que con mucho compromiso, aceptando las limitaciones presupuestarias, que siempre las hay, pero luchando, ¿ves?, para buscar esos logros. Yo creo que se ha logrado una institución que tiene prestigio, no dicho por nosotros, sino reconocido nacional e internacionalmente, y fundamentalmente a través del desempeño de nuestros graduados.
porque eso es importante. La devolución es el graduado. Alejandro Merlo coincide en la excelencia de la formación académica. Hoy se encuentra al frente de su empresa de servicios. Ha invitado a reconstruir la memoria de la FIO sobre sus años como estudiante de ingeniería electromecánica. Recuerda. Elegí estudiar ingeniería, a ver, un poco también tiene que ver con el contexto, en el medio de los 90. Mi familia, clase media, mi papá era trabajador de una empresa metalúrgica de acá de La Barriga, que justo en el año 94 se funde y deja cientos de trabajadores en la calle, uno de ellos mi viejo. Así que si bien yo venía de estar en la escuela industrial y venía, digamos, relacionado a mi papá con una empresa y a mi familia, a la familia de mi papá, digamos, que tenía una empresa metalúrgica, siempre me interesó la ingeniería, pero bueno, la verdad que en ese momento no había otra opción que no sea estudiar ingeniería en Olavarría. Y la verdad que también estoy muy agradecido porque, bueno, parte de eso es la esencia de la universidad gratuita, pública y de calidad que todos defendemos, y que la verdad que yo soy siempre digo, soy un agradecido y un producto de esa batalla que han dado miles de personas antes que yo. Creo que es una de las ventajas de esta universidad, la cercanía con los profesores y bueno, hay algo que yo creo que es muy importante de la universidad, al menos yo lo interpreté así, es yo aprendí a aprender. Creo que la universidad te enseña a aprender. Fue algo que me marcó para toda mi carrera profesional. De hecho, también uno cuando viene de una universidad chica o una facultad chica parece que no tenemos herramientas, y la verdad que por mi actividad, por diferentes razones de mi vida, he trabajado con ingenieros y profesionales de todas las áreas, de todas las universidades, las más grandes, las más chicas, las más renombradas, hasta extranjeros, y la verdad que nunca sentí que hubiera una diferencia entre la capacidad o el aprendizaje que podíamos tener profesionales de esta casa de estudios que otros. Si bien las actividades académicas y deportivas nunca se discontinuaron, fueron tiempos difíciles para la participación política. Me acuerdo haber marchado con los profesores, pero bueno, también me acuerdo algo que hoy ya no pasa. Digo, los profesores no les pagaban. Los profesores les adeudaban 2 y hasta 3 meses. O sea, hace años que no escuchamos esa frase. Bueno, eso era lo habitual. Me deben 3 meses. O sea, olvídate que los profesores venían porque no tenían otra cosa que hacer, porque tampoco había trabajo, porque también hay que entender, no había otro trabajo. Era una situación, quienes quieren comparar que hoy hay una crisis, obviamente estamos mal, hay situaciones que no deberían suceder, pero los fines de los 90 y 2001, 2002, Dios. O sea, no quiero volver a eso. Yo no venía de una familia politizada, ni mucho menos, pero un compañero tenía un papá que sí, y al contrario, más del otro lado. No sé, no quiero poner ningún calificativo, pero me acuerdo la primera vez de escuchar, no te metas. No te metas ahí porque puedes terminar mal. Pensé que ya había pasado y bueno, y seguía firme. Bueno, hoy sigue también. Pero bueno, obviamente fue igual, y después les pregunté a mis viejos y bueno, ahí fue un poco que me contaron. Y bueno, pasa que los estudiantes fueron los primeros perseguidos y demás. Entonces, me da bronca que tenemos muchas cosas buenas y deberíamos estar mucho mejor. Dicho esto, creo que la universidad pública es un baluarte que lo tenemos que cuidar. Yo soy, te vuelvo a decir, primera generación de universitarios en mi familia. Una familia, mi papá terminó la primaria solamente y no pudo hacer secundaria, mi mamá secundaria, y los 3 hijos tenemos educación universitaria solo porque estamos en este país. Si hubiéramos nacido del otro lado de la cordillera, probablemente sería empleado metalúrgico como mi papá. Pero no todo era estudio, deporte y activismo universitario. El año 96, Dualde saca una ley, una ley, que en invierno los boliches cerraban a las 3 de la mañana y en verano a las 4.
Entonces de ahí sale la famosa canción de Capanga, El mono relojero, Andate a dormir vos. Bueno, la cuestión es que, bueno, claramente la universidad está en territorio nacional, así que las restricciones no corría, y la verdad que al principio las fiestas eran un fracaso. Venir a una fiesta de ingeniería era un fracaso, a veces venía alguien de sociales, entonces por ahí socializábamos Paco, pero imagínate, inmensa mayoría de varones, y éramos, no sé, 100, y lo hacíamos en lo que era el comedor. Al principio te digo, el primer año que yo estaba acá, que era en el 95, en el comedor. Después en el 96 se empezó a hacer algo mejor, pero ahora mismo a las 2 de la mañana se iban todos porque justamente querían ir al boliche. Cuando ponen esta ley, explotó. La primera fiesta la hicimos en lo que es el Zoom. No sé, habría 1.000 personas, 1.200 personas. De hecho lo viví de cerca porque yo era con un amigo que también cursaba. Éramos los DJs de la fiesta, así que veníamos el sábado a la tarde los sábados. Veníamos sábado a la tarde a armar todo, y bueno, obviamente, como no había restricción, hasta las 7 de la mañana, muy divertido. Y es más, el problema que teníamos es que al revés, se venía la gente después del boliche y había que frenarlos, porque si no eran universitarios no los dejaban entrar. Lo bueno que teníamos en ese momento, Mauricio Bauler era el presidente del centro de estudiantes, y es una persona muy grande, bueno, se ponía en la puerta y no dejaba entrar a nadie. El personal no docente de las instituciones universitarias es aquel que desempeña funciones administrativas, técnicas, profesionales y asistenciales, de mantenimiento, producción y servicios generales. Hoy jubilada, Emi Alogia, una de las primeras no docentes de la Facultad de Ingeniería, resalta el aporte de los recursos humanos a la universidad pública. Atravesé distintas etapas. La predictadura del 70 al 76, la dictadura y la democracia. Para nosotros éramos fundamentales en la actividad tanto académica como en todo sentido, con el tema de la participación en el consejo académico, con el consejo superior, con el apoyo del gremio, y bueno, y también al irse afianzando las relaciones con las autoridades, empezamos a tener reconocimiento. Fue un trabajito, pero fue un trabajito en la medida que esto se iba haciendo más grande, porque cuando empezamos en 1970 con el Instituto Universitario éramos una familia. Todos nos conocíamos entre todos y ahí no había conflicto, éramos todos uno solo, autoridades, docentes y no docentes. Después, al hacerse más grande y a empezar a formarse las estructuras, ya las cosas empezaron a cambiar. También nosotros cambiamos en el sentido de que tuvimos, funciones más específicas y apuntalamientos a lo que sabíamos más y a lo que podíamos servir. En noviembre de 2000, la Asamblea Universitaria de la UNICEN consagra la fórmula integrada por el Dr. Néstor Auza y el veterinario Arnaldo Pisani en una elección en la que por primera vez se presentaron 2 candidatos, ambos egresados de la propia institución. En la Facultad de Ingeniería asumió el decanato el ingeniero Marcelo Espina junto a la ingeniera Adriana Rocha como vicedecana. Hacia fines de esta década, además, se crea la Escuela Superior de Ciencias de la Salud en la sede Olavarría y los niveles preuniversitarios, la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel de Educación Secundaria y el Jardín Maternal Upalalá, espacio de cuidado para infancias surgido a demanda de la comunidad universitaria. Termina una década que marcará un antes y un después en el uso de la tecnología. Escuchamos de los protagonistas las percepciones de este impacto tecnológico por aquellos años. Es decir, en un punto tenemos el acceso al cálculo y el otro es el acceso a la información, donde lo que se vivió del 2000 y pico en adelante, donde el acceso a la información ya no es un problema, pero sí el problema es procesar semejante cantidad de información. Yo recuerdo cuando apareció el retroproyector, la filmina, las hacíamos a mano, pedíamos los lápices, siempre hemos tenido los medios, ¿no? Y como para hacerlo, entonces los lápices de color y uno las fabricaba. Después apareció la posibilidad de que teníamos la PC, pensemos que
las bases de lo que es hoy el SICUO, digamos, todo lo que era el Centro de Información, empezó en 1997, o sea, en la década del 2000 teníamos edificios, teníamos más infraestructura, eso es muy bueno. Nosotros teníamos los lugares donde trabajar, específicamente en el área de estructura. Teníamos nuestra PC, que antes, cuando no la teníamos, escribíamos en un cuaderno sacar turno. Mirá cómo empezó. Una sola computadora para todo el grupo. Entonces sacábamos turnos, veníamos en distintos horarios y bueno, si uno tenía que usarlo a los turnos. Fue todo un tema. Sobre todo para los primeros que habíamos arrancado, que veníamos de la máquina de escribir, la conocíamos y sabíamos escribir porque era muy común que cuando éramos chicos nos hubieran mandado a dactilografía. Con todo, también usábamos el lápiz y papel. Yo, es más, tenía una máquina de escribir que por mi función en lo que era rectorado en ese momento, era distinta a todas las demás. Era una máquina de escribir con letra cursiva, que debe andar por ahí todavía. Entonces, todas las notas importantes y las resoluciones salían escribiendo a máquina con varias copias para que quedaran, y esa era con letra cursiva. Después las otras oficinas usaban también las planillas, había unos más, otros menos, que nos resistíamos a algunas cosas, dejarlas, pasarlas, como que no justificábamos antes de que usáramos las computadoras, dejarlo escrito en una máquina de escribir. Por ahí si precisabas varias copias, sí, porque le ponías un carbónico, pero nos manejábamos con unos libracos que ocupaban la mitad del escritorio y ahí todo asentado en forma manuscrita. La primera vez que yo tengo acceso a internet fue en la facultad. No había, o sea, no era, fue muy de a poco. De hecho, no era normal tener computadora. O sea, yo tenía una computadora en mi casa, pero no existía internet. Me acuerdo que una de las clases que nos daban en computación era saber usar Excel. Tener un mail era un shock, era ser innovador. Recién habían aparecido los primeros celulares, era, digamos, también un escándalo porque los celulares no vibraban, solo sonaban. Entonces en las clases sonaban los celulares y los profesores nos retaban. Fue una evolución muy grande y yo creo que la diferencia notable que hay hoy en día es el acceso a la información instantánea en un celular. Yo en mi celular tengo acceso a lo que quiera, en el momento que quiera. Son muy pocas cosas. Digamos, el paradigma que cambió antes era quién tenía la información, hoy es quién interpreta mejor la información, porque información es lo que sobra y desinformación también, y muchas cosas fake. Entonces me parece que el desafío del profesional, o digamos en general de todos, es justamente tener herramientas para interpretar la información y poder hacer buen uso de eso. En el próximo episodio continuaremos explorando la trayectoria de la Facultad de Ingeniería a lo largo de los años, analizando la década de 2003 a 2013 para seguir aprendiendo sobre la historia de nuestra institución y su contribución a la educación y la investigación en ingeniería en el centro de la provincia de Buenos Aires. Si te gustó esta producción del área de comunicación institucional de la FIO, no dudes en seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra web www.fio.unicen.edu.ar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria. Hasta el próximo episodio.